La noche en que los muertos caminaron. Lo que voy a contar no es una fantasía ni una exageración, y cada vez que cierro los ojos, todavía escucho los gemidos, todavía siento el olor espeso y metálico en el aire, todavía veo esas miradas vacías que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando el barrio quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que me hizo sentir que el mundo había dejado de respirar. Yo estaba en mi casa mirando por la ventana, tratando de entender por qué las luces de la calle habían muerto al mismo tiempo. Y entonces vi la primera sombra tambaleándose bajo la tenue claridad de la luna. Pensé que era un vecino borracho, alguien volviendo tarde, pero su caminar era torpe, irregular, como si cada paso fuera un golpe contra el suelo. Y cuando levantó la cabeza, vi su rostro gris, la piel pegada a los huesos y la boca abierta como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y susurré en voz baja: no puede ser real. Pero lo era. Muy pronto aparecieron más, saliendo de las esquinas, del parque, de las casas que creía vacías, avanzando lentamente como una marea sin alma, y el aire se llenó de un olor a carne podrida que me hizo taparme la boca con la mano, mientras mi corazón latía con una fuerza brutal. Yo sabía que debía esconderme, pero mi cuerpo tardó en reaccionar, porque la mente no acepta con facilidad que los muertos puedan levantarse y caminar. Cerré la puerta con cuidado, bajé todas las persianas y me quedé inmóvil, escuchando. Sus pasos eran arrastrados, sus uñas rasgaban el asfalto, y de vez en cuando se oía un gruñido profundo, un lamento gutural que parecía salir desde lo más oscuro del infierno. Pensé en mi infancia, en las historias que escuchaba sobre epidemias y maldiciones, y nunca creí que algún día estaría del otro lado de una ventana rogando que esas criaturas no me olieran, no me detectaran, no me arrancaran de la pequeña burbuja de seguridad que aún conservaba. Pasaron los minutos, o tal vez fueron horas. El tiempo dejó de existir. Yo respiraba despacio, intentando no hacer ruido, pero entonces escuché algo que me paralizó. Golpes en la puerta del vecino, golpes lentos al principio y luego desesperados, y su voz gritando mi nombre, pidiéndome ayuda, diciendo que estaba atrapado, que no lo dejara solo. Mi corazón lloró, mientras mi razón me obligaba a quedarme inmóvil, porque entre sus súplicas comencé a oír los gemidos detrás de él, los mismos sonidos húmedos y hambrientos que ya reconocía, y quise abrir, lo juro, quise abrir, pero sabía que si lo hacía, todos entrarían conmigo. Escuché el crujido de madera rompiéndose, un grito que se cortó de golpe, y luego solo quedaron los sonidos de masticación, huesos que se partían, carne siendo arrancada. Me cubrí los oídos, lloré en silencio y sentí una culpa que aún hoy me quema el alma. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, el horror no terminó. Simplemente cambió de color. Yo salí despacio, temblando,
y vi las calles teñidas de manchas oscuras, cuerpos destrozados, ventanas rotas, y en medio de todo eso, algunos de ellos aún caminaban, más lentos, más torcidos, pero todavía moviéndose, como si el sol no pudiera expulsarlos. Caminé con cuidado, conteniendo el llanto, sintiendo que cada paso era una traición a los que no habían sobrevivido. Y mientras avanzaba, comprendí algo terrible. No eran seres sin pasado. Eran nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, atrapados en una existencia deformada, guiados solo por un hambre eterna. Uno de ellos me miró directo a los ojos, y por un segundo juraría que reconocí en su rostro una chispa diminuta de conciencia, como si quisiera decirme algo, como si supiera que ya no pertenecía a ningún mundo. Retrocedí lentamente, sin hacer ruido, y seguí caminando hasta perderme entre las ruinas de lo que alguna vez fue nuestra vida normal. Desde aquella noche no conozco el descanso. Cada sonido me sobresalta. Cada sombra me recuerda que ellos aún pueden regresar. Y cuando cuento esta historia, no lo hago para asustar. Lo hago porque necesito creer que alguien más sabrá lo que vi, que alguien más entenderá que lo que ocurrió fue real, que los muertos caminaron y yo estuve allí, respirando su mismo aire, sobreviviente de una noche en la que el mundo cruzó una frontera de la que tal vez jamás regrese. La última vigilia entre los cuerpos que regresaron. Jamás pensé que mi voz temblaría al recordar aquella noche, pero cada palabra que pronuncio vuelve a abrir una herida que no cierra, porque todo comenzó de una forma engañosamente tranquila, como si el mundo hubiera inhalado antes de un grito interminable. Yo estaba en la azotea de mi edificio, observando el horizonte oscuro, buscando consuelo en el murmullo lejano del viento, cuando sentí un olor extraño, denso, casi dulce y putrefacto al mismo tiempo. Un olor que me hizo fruncir el ceño y murmurar para mí mismo: algo no está bien. Miré hacia la calle y vi figuras moviéndose torpemente, cuerpos rígidos, pasos arrastrados, cabezas inclinadas, como si sus cuellos no soportaran el peso de la existencia. Creí que habían sufrido algún accidente, creí que necesitaban ayuda, pero cuando uno de ellos levantó la cara hacia mí, supe que lo que estaba viendo no pertenecía al mundo de los vivos. Supe que esa mirada vacía, esa boca abierta y llena de restos oscuros, no buscaba auxilio, buscaba carne. Sentí un frío brutal recorrerme el pecho y susurré: Dios mío. Aunque en el fondo ya entendía que ningún dios estaba escuchando. Bajé corriendo las escaleras interiores, cerrando con desesperación cada puerta, cada traba, cada cerrojo que aún resistía, mientras mis manos sudaban y mi respiración se volvía un jadeo angustiado. Desde el interior del pasillo escuché los golpes, lentos primero, insistentes después.
como si esas criaturas aprendieran a reconocer el sonido del miedo. Yo apagué todas las luces y me escondí en el cuarto de mantenimiento, abrazando mi propio cuerpo, tratando de convencerme de que aquello pasaría, de que al amanecer todo sería un mal sueño. Pero los gemidos crecían, los pasos se multiplicaban, y en medio de la oscuridad comprendí que el edificio entero se había convertido en una trampa mortal. Entonces comenzó el verdadero infierno. Escuché gritos en los pisos superiores. Escuché el sonido seco de alguien cayendo por las escaleras. Escuché un alarido que se transformó en silencio. Y después, el ruido húmedo de mandíbulas desgarrando carne. Un sonido que aún hoy invade mis pesadillas. Yo apreté los dientes, golpeé la pared con el puño y lloré sin voz, porque sabía que no podía ayudar. Sabía que si salía, sería solo otro cuerpo caminando entre ellos, otra sombra sin conciencia. El tiempo se volvió un enemigo invisible. Mi mente comenzó a llenarse de recuerdos, las risas de mis vecinos, los saludos cotidianos, y ahora imaginarlos convertidos en esos seres hambrientos me rompía el alma. De pronto escuché algo distinto, un arrastre suave, justo al otro lado de la puerta donde yo estaba escondido, acompañado por un susurro imposible, como si alguien aún pudiera hablar desde dentro de la muerte. Mi corazón quiso saltar de mi pecho cuando oí mi nombre pronunciado con una voz quebrada, una voz que reconocía, pero que ya no pertenecía a la vida. Sentí un impulso desesperado de abrir, de abrazar, de creer que algo de humanidad seguía allí. Pero los gruñidos que acompañaban aquel susurro me recordaron la verdad. Permanecí quieto, temblando, mientras lágrimas calientes caían por mis mejillas y repetía en silencio: perdón, perdón, perdón. Cuando la mañana comenzó a filtrarse por las grietas del techo, la quietud se volvió más aterradora que el ruido. Abrí la puerta lentamente, con el alma hecha a pedazos, y caminé por el pasillo cubierto de manchas secas, de huellas arrastradas, de fragmentos de una vida que ya no existía. Bajé hasta la planta baja, conteniendo el aliento, y vi a algunos de ellos aún de pie en la calle, avanzando sin rumbo, como si estuvieran condenados a vagar para siempre, bajo una luz que ya no significaba nada. Cada paso que di fue una traición a los que quedaron atrás, pero también fue una promesa de memoria. Yo sabía que jamás volvería a sentirme seguro. Sabía que el mundo había cruzado una línea invisible, y mientras me alejaba, con el corazón destrozado, comprendí algo terrible y definitivo. No temo a los muertos porque caminan. Temo porque en sus miradas reconozco el eco de lo que fuimos, y porque cada vez que cierro los ojos siento que en cualquier momento ellos pueden regresar por mí. Y esta vez no voy a despertar. El eco de los pasos que ya no pertenecían a los vivos. Aún me cuesta creer que esté contando esto con mi propia voz,
porque cada palabra revive el terror que se incrustó en mi piel aquella tarde en la que el mundo perdió su pulso y yo comprendí que ya nada volvería a ser como antes. Todo comenzó cuando regresaba a mi casa por una calle desierta, una calle que siempre había sido bulliciosa y llena de vida, pero que esa vez se sentía apagada, como si alguien hubiera arrancado su alma. Yo escuchaba el crujido de mis pasos sobre los restos secos de hojas, y de pronto percibí un murmullo lejano, un sonido irregular que no parecía humano, un arrastre húmedo mezclado con gemidos bajos que hicieron que mi estómago se cerrara de golpe. Me quedé quieto, respirando despacio, y entonces los vi salir desde la sombra de una avenida lateral. Cuerpos pálidos, torsos inclinados, brazos colgando como si no recordaran la fuerza de los músculos, y sus ojos, esos ojos sin brillo, enormes, fijos, vacíos, como si una oscuridad infinita hubiera devorado cualquier recuerdo de lo que alguna vez fueron. Sentí que la sangre me abandonaba y murmuré para mí mismo: esto no puede estar pasando. Pero cada segundo lo hacía más real. Yo retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, convencido de que si me mantenía en silencio, ellos pasarían de largo. Pero uno de ellos levantó la cabeza y olfateó el aire, y su mandíbula se abrió con un sonido seco que resonó en mi mente como una sentencia. Entonces comenzaron a avanzar hacia mí, no con rapidez, sino con una determinación insoportable, como si una fuerza invisible los guiara directo a mi carne. Corrí hacia un viejo almacén abandonado al final de la cuadra. Empujé la puerta oxidada y me encerré adentro, temblando mientras apoyaba la espalda contra la madera. El interior estaba oscuro, cargado de polvo y recuerdos rotos, y cada rincón parecía observarme. Afuera, los pasos se acercaban lentamente, arrastrados, insistentes, y luego comenzaron los golpes contra la puerta, golpes torpes pero persistentes, acompañados de gruñidos que parecían mezclarse con un llanto lejano, como si en algún lugar profundo de esas gargantas todavía existiera un rastro de humanidad agonizando. Yo apreté los dientes y me escondí detrás de un estante caído, abrazando mis rodillas mientras el miedo me quemaba por dentro. El tiempo se volvió un laberinto. Escuchaba los golpes, luego silencio, luego de nuevo ese ruido viscoso de cuerpos raspando el suelo, y cada pausa era peor que el sonido, porque mi mente imaginaba sus rostros pegados a la puerta, sus dedos deformes tanteando la grieta, sus bocas abiertas esperando el momento exacto para desgarrarme. En medio de la oscuridad, mis recuerdos comenzaron a mezclarse con el presente. Pensé en mi familia, en los abrazos que ya no existían, en las risas que ahora parecían ecos lejanos, y de pronto sentí que no estaba solo dentro del almacén. Escuché un movimiento suave detrás de mí, un suspiro corto, y cuando giré lentamente mi cabeza, vi una silueta encogida en el suelo, una mujer inmóvil con la ropa desgarrada. Su piel estaba fría, pero sus ojos parpadeaban con un dolor casi humano. En un hilo de voz
Dijo mi nombre. Sí, dijo mi nombre como si me conociera desde siempre. Y por un instante creí que aún estaba viva, que tal vez podía ayudarla, salvar aunque fuera una pequeña parte del mundo que se estaba desmoronando. Me acerqué con cautela, con el corazón latiendo como un tambor, pero entonces su mirada cambió. Su mandíbula se tensó y sus labios se abrieron, mostrando una hilera de dientes manchados. Un gruñido salió de su garganta y comprendí que ya no pertenecía a la vida. Retrocedí de golpe mientras ella se arrastraba hacia mí con una fuerza imposible, golpeando el piso, dejando una estela oscura que parecía respirar. Yo busqué algo con que defenderme y tomé una vieja barra oxidada. Mis manos temblaban, mis ojos se llenaron de lágrimas, y mientras ella avanzaba, sentí que el mundo entero me empujaba hacia una decisión que jamás quise tomar. Cerré los ojos, grité desde lo más hondo de mi alma y logré escapar hacia la parte trasera del lugar, empujando una puerta que daba a un pasillo estrecho que olía a humedad y desesperación. Afuera, el cielo tenía un color enfermizo y los cuerpos seguían moviéndose lentamente por la calle, como una procesión eterna guiada por el hambre. Caminé en silencio, con el alma rota, comprendiendo que ya no existían refugios seguros, que cada esquina podía esconder la muerte caminando sin prisa. Y mientras me alejaba, con el eco de sus pasos persiguiéndome incluso en mi mente, supe una verdad que todavía me atormenta. No temo solo a lo que vi aquella tarde. Temo a lo que llevo dentro desde entonces, porque cada noche, cuando el mundo se apaga, siento que el silencio respira y que en cualquier momento esos cuerpos pueden volver. Y esta vez, tal vez, no podré escapar.